es percibida como una especie de mensaje del anticristo, es decir, desde la perspectiva de los curas trabucaires del momento, Napoleón era eso, un numen. He llegado a leer en una crónica, en un texto de Antonio Capmany, catalán muy eminente, por cierto. Bueno, pues, como ustedes saben, cuando entra el francés a España, también Cádiz es un sitio muy bueno para hablar de franceses, los tirabuzones, las bombas, demás, las coplas, pues el rey y el sabido de la familia real es llevada a Bayona, es capturada. Es ahí, por cierto, donde se produce lo que muchas veces decimos que es la Revolución Hispánica, cuando, atendiendo a los esquemas clásicos de soberanía, según la cual la soberanía viene de Dios y baja al pueblo, es dada al pueblo y el pueblo se la entrega al rey, la ausencia del rey hace que se reclame el regreso de la soberanía al pueblo, y el pueblo, también una idea bastante metafísica, no nos engañemos, se organiza en una serie de juntas que habrían recuperado de algún modo la soberanía para devolverse al rey cuando éste volviera. Además, un tema interesantísimo, porque son juntas que se dan, como dice la Constitución también de Cádiz, y no es por ganarle al público, pero es que es así. Los españoles de ambos hemisferios se organizan de una manera muy parecida. ¿Por qué? Porque se ha producido una ecualización en las élites sociales, es decir, el criollo urbano, bien educado, tiene mucho en común con el español peninsular, pues que sabe de letras. Entonces, digamos que estos mecanismos que ya están en las partidas son recuperados. Bueno, pues voy a ir, y con esto quiero cerrar y abrimos un turno de palabras, si les apetece, porque me parece muy gráfico lo que voy a leer, ¿no? Y es que hasta el siglo XIX los términos reconquista, que ya he dicho que ya habían sido utilizados en el XVIII por parte de Jovellanos y de otros eminentes escritores, y restauración habían convivido. Pero ¿qué ocurre a principios del XIX? Bueno, pues el 25 de mayo de 1808 se constituye la Junta Suprema de Asturias, en la cual se habla de una segunda restauración de España. Es decir, si cuando han entrado los moros, y se puede decir moros sin ningún problema, moro significa moreno, no tiene mayor connotación, digo que hay gente que es muy puritana, estas cosas, ¿no? Mauritania, tierra de moros, tierra de morenos, ¿no? Yo soy moreno también, o era. Bueno, pues esa es una invasión que lleva aparejado un componente religioso evidente, pero la invasión francesa lo que trae es un componente irreligioso, pero también contrario a la religión propia de los españoles, que sería el catolicismo en este caso. Por cierto, hay una obra que se escribió aquí en estas tierras también por un tal Rafael de Vélez, que es un seudónimo y no tiene nada que ver conmigo, que se llama Preservativo contra la irreligión, Preservativo contra la irreligión y los planes de la filosofía. Se escribió en estas tierras. Yo les recomiendo que lo lean, porque es en este contexto en el cual se escribe esa obra, que es importantísima. Está en el proyecto de filosofía en español, accesible a todo el mundo. Muy recomendable. Hay que leerla, ¿eh? Bueno, sí, porque ataca toda esta idea de la llegada de las ideas de la Ilustración, que en gran medida son anticlericales y de brocha gorda, tengo que decirlo. Una anécdota: hace unos años me pidieron como había mucho liberalismo hace unos años, o eso decían, me dijeron, ¿podrías escribir un artículo sobre algún liberal español? Digo, no hay ningún problema. Digo, voy a hacer un artículo sobre un hombre con faldas. ¿Cómo? No, pues un cura. El padre Feijóo, que es mucho más ilustrado que todos los ilustrados, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, para romper esta especie de esquemas maniqueos, blanco, negro, curas, no curas, me parece todo muy cutre, sinceramente. Bueno, volvamos a lo que íbamos. El 25 de mayo de 1808 se constituye la Junta Suprema de Asturias. Napoleón, como he dicho ya, es percibido como el anticristo. Bueno, pues, ¿qué se hace allí? Como están ante una nueva reconquista, ¿a dónde van esos señores? A Covadonga. Lo cual quiere decir que la persistencia simbólica de Covadonga es palmario. Y entonces, ellos van a Covadonga, y desde ahí tienen que partir esas columnas para la segunda reconquista de España, a lo cual sucedería como mínimo la del Maquis, que esa fue completamente fallida, como es bien sabido.
Y entonces el texto que se publica esos días, y con esto ya cierro, lo leo porque es muy jugoso y yo creo que da pie al debate. Dice lo siguiente: siempre tuvieron en el hombre grande influencia la religión y los hechos heroicos de sus antepasados. Es decir, ya están uniendo los dos elementos que estamos manejando en esta charla, ¿verdad? Convencida la Junta de tan clásica verdad y deseando fomentar más y más el entusiasmo del soldado, dispone que salgan fuerzas a ocupar los montes de Covadonga y se les recuerde lo que en días muy gloriosos para España hubiera en aquel punto sucedido. Es decir, el recuerdo es evidente. Por cierto, no podían ser ni de derechas ni de izquierdas, creo yo que no existían esas cosas en 1808, creo. El día 27, narra lo que está pasando, el día 27 emprenden la marcha con dirección a Villaviciosa. Al siguiente pasan al Infiesto y Cangas de Onís, ya está, si ustedes conocen Asturias están ya muy cerquita, ¿no? Y haciendo alto en esta villa, se dirigen al santuario dos compañías del Regimiento Provincial de Oviedo con las banderas a las órdenes del sargento mayor don Francisco Manglano, a rendirlas a la Virgen e implorar su amparo y protección. Al participar la Junta a las provincias la resolución de haberse alzado el país en defensa de su religión, de la patria y del rey, está prefigurando casi el lema carlista, como es lógico, y nombrado general en jefe al Marqués de Santa Cruz, las excita a formar causa común, a que le presten auxilios de hombres y dinero, ofrece proveerla de armas y pone en su conocimiento la de enviar tropas a las montes de Covadonga para que comience aquí la segunda restauración de España. Pues nada más, gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Iván, por esta disertación, por este repaso estupendo que has hecho de estos 8 siglos y cómo lo has conectado con esa historia contemporánea, con esa historia reciente de nuestro país. Y bueno, estábamos hablando de esa primera restauración, de esa segunda restauración, y yo creo que ahora nos encontramos ya directamente en la tercera restauración, de la que somos directamente partícipes. Esto va por generaciones y ahora nos toca a nosotros retomarlo por donde lo dejaron aquellos que nos precedieron en esta empresa. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Creo que se han dejado muchas cuestiones sobre la mesa y creo que la participación de quienes hoy aquí nos acompañan puede enriquecer pues este debate y esta intervención. Bien, pasamos ese turno bueno, pues a este auditorio, y si alguien quiere hacer una pregunta, pues entiendo que Iván estará encantado por responderla. Bueno, esto siempre pasa. O sea, yo creo que todo el mundo tiene muchas preguntas, pero dice, ¿quién es el que rompe el hielo o quién abre fuego? Bien, yo voy a plantear una cuestión, ya que estamos en Algeciras, porque creo que Algeciras es un punto importante, un punto relevante de este proceso de reconquista. Siempre se plantean esos dos puntos de este proceso reconquistador. Hablamos del 711, de esa invasión de la península ibérica, y hablamos de ese punto de inflexión en esa resistencia que es la batalla de Covadonga y de la figura de don Pelayo. Ese sería el hito en el cual se marca ese punto de inicio del proceso de la reconquista de España, de Hispania. Vamos a marcar ese punto inicial, pero siempre se ha marcado otro punto final, que sería el de la toma de Granada en 1492 por los Reyes Católicos, y bueno, el punto final a ese proceso reconquistador. Esos serían los dos puntos en el que marcamos el inicio y el fin del proceso de reconquista, pero yo marcaría un punto en el cual se marca el principio del fin, ¿no? Decía Churchill, ¿no? Durante la campaña del norte de África, cuando se produce la batalla del Alamein, ¿no? Le decían, bueno, pues estamos al final de la campaña
en el norte de África, y Churchill decía que, bueno, que no sabía si estaba en el final, lo que sabía que era el principio del final de lo que después sería la derrota de Alemania. Pues ese principio del fin de este proceso de reconquista se da en Algeciras, en la batalla del Salado de 1340. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es cuando el mundo musulmán, el reino, en este caso nazarí de Granada, entiende que ya no va a recibir ningún tipo de socorro del norte de África. La batalla del Estrecho, que se produce precisamente en 1340 y que concluye con esa batalla heroica al mando del rey Alfonso XI, Alfonso Lonceno, que hablaban las crónicas, se puede decir que es la llave del Estrecho, cierra el Estrecho y entonces los nazaríes, el reino nazarí de Granada, ya sabe que no va a recibir ningún socorro, como sí habían recibido los reinos taifas previamente, tanto de las invasiones almorávides como de las invasiones almohades, que habían puesto en jaque ese proceso de reconquista, que en algunos momentos se dio por terminado incluso con la toma de Toledo por Alfonso VI, que bueno, dice, ya hemos tomado la capital histórica del reino hispano-godo y por lo tanto ya hemos terminado el proceso de reconquista. Esa era parte de la psicología que tenían los reinos cristianos en ese momento. Pero para mí el punto de inflexión, ese principio del fin de la presencia islámica en la península ibérica, es la batalla que se produce cerquita de aquí, en la zona de Tarifa, en la zona del Salado, en la cual se cierra ya pues, definitivamente el Estrecho a la llegada de recursos o de refuerzos o de tropas de refresco que pudieran contener el avance ya imparable a partir de ese momento de las tropas cristianas, que si os dais cuenta llegan al sur, toman en la zona de Algeciras e inician un ascenso hacia el norte que después concluirá con las tomas de Málaga y ya definitivamente con la toma de Granada. Creo que ese punto es poco valorado en el proceso reconquistador, que nos encontramos en un punto esencial de este proceso de reconquista, en una zona geográfica estratégica fundamental y que creo que es relevante y que entiendo que los algecireños deben sentirse orgullosos de haber formado parte de ese punto de inflexión, de ese principio del fin, de lo que conocemos como reconquista, y sin el cual entiendo que hoy España no sería lo que conocemos, sería otra cosa totalmente distinta. Yo siempre he hecho la diferencia, creo que lo he comentado alguna que otra vez con Iván, que cuando se habla de una España musulmana estamos ante un error. No existe una España musulmana. El concepto de España está íntimamente, estrechamente ligado a esos reinos cristianos que son los que avanzan en la reconquista. Sí es cierto que existe una península ibérica musulmana formada por una entidad política totalmente diferenciada de lo que será el Reino de España, de lo que será el futuro Reino de España, que es el origen, cuyo origen son esos reinos cristianos, que es Al-Ándalus. Entiendo que ese proceso reconquistador es la base de lo que hoy es España, de lo que es nuestra identidad y de lo que es nuestra cultura. Y quiero insistir, estamos en un punto esencial de ese hito, ¿no?, que va a marcar el final de este proceso reconquistador, que se producirá 200 años, prácticamente 2 siglos después, con la caída y la toma del reino nazarí de Granada. Ha sido una disertación, pero creo que era necesario hacerlo, una pequeña disertación, nada comparable con la tuya, pero creo que era necesario hacer esa apreciación de la importancia que tiene Algeciras, que tiene la batalla del Salado, que se conmemora el 30 de octubre, y que se produjo en 1340, y que entiendo que los algecireños deben sentirse, todos los campos gibraltareños deben sentirse muy orgullosos de ese hecho. Y que es una iniciativa que se podría tomar por alguien, la conmemoración. No, yo comentando un poco, totalmente de acuerdo contigo, Sergio, lo que ocurre, yo creo que lo que ocurre con la batalla del Salado, que está un poco en un segundo plano, aunque es la definitiva, yo creo que es la definitiva, ya después esa especie de desplazamiento, según se mira desde ahí, Málaga, Granada, además ya son una serie de guerras de otra índole y tecnológicamente más artillería, otras cosas, ¿no? Yo creo que creo que la batalla de las Navas de Tolosa tiene tanta fuerza que de algún modo ensombrece otras. Es verdad que estamos hablando de una batalla que se produce 128 años, un siglo y un tercio antes. Es verdad que ahí el mundo almohade colapsa, pero es verdad también que sin esta batalla del Salado pues podría haberse fortalecido
el reino de Granada y haber eventualmente resistido, incluso expandirse aprovechando alguna crisis de reinos cristianos. Pero yo creo que la razón de que se olvide a veces esta batalla es quizá por la fuerza que tienen las navas, porque también en las navas están los tres reyes, es decir, también la idea colectiva es evidentísima, ¿no? Está Aragón, está Castilla, está Navarra, claro, el polígono de fuerzas está evidenciado ahí, y estaba más con Rodríguez de Rada haciendo la crónica, en fin, que tiene una envoltura también textual importante. La de Salado es fundamental y ya digo que neutraliza esa tercera posibilidad de un repliegue del mundo cristiano debido a la potencia musulmana. Es una batalla absolutamente fundamental y después de ella pues ya no hay otras de tanta trascendencia, yo creo. Así que hay que conmemorarla. Eso es un hecho relevante. Pero creo que también hay otras cuestiones que creo que pueden ser, son relevantes en este proceso. Quizás la Reconquista, cuando hablamos, es que es un periodo de 700 años, 7 siglos, una culminación ya definitiva un siglo después de la toma de Granada, también quizás con la expulsión de los moriscos que se produce en el siglo XVI. Hay diferentes, bueno, porque son 7 siglos, ese periodo tan amplio en el tiempo para un proceso de reconquista, precisamente por esas invasiones que se producen tanto de los almorávides como de los almohades. El proceso reconquistador se podría decir que en sus 4 primeros siglos va avanzando con cierta intensidad. Sí es cierto que las luchas intestinas que se producen en los diferentes reinos cristianos no ayudan a que se produzca un avance con mayor rapidez, pero sí es cierto que se van avanzando, sobre todo una vez que se cruza la línea del Duero, ya con la configuración primero de los condados de Castilla, del reino de Castilla, del condado de Portugal, posterior reino de Portugal, incluso con el avance del reino de Aragón, se puede considerar que va avanzando. Es precisamente la llegada de estos rigoristas, de estas cofradías rigoristas representadas por los almorávides y los almohades, los que ponen en jaque ese proceso reconquistador y alargan en el tiempo, pues prácticamente 3 siglos más, 3-4 siglos más, ese proceso definitivo de unificación de lo que sería el Reino de España, ¿no? Ese será el objetivo. Aquí cuando se quiere hablar de que si la Corona de Aragón, que si el Reino de Castilla, que si el Reino de León, que si el Reino de Portugal, todos tenían sus diferencias, sus instituciones, entidades políticas diferenciadas, bueno, pues en su propia configuración como reino, pero sí que tenían algo claro: el proceso de reconquista, el proceso de unificación. Cuando los reyes católicos se dice que, bueno, unifican España a través del matrimonio de Fernando y de Isabel, lo que consiguen es la unificación de un ideal. Sí es cierto que las entidades de los reinos de Castilla y del reino o corona de Aragón son totalmente distintas, diferenciadas, con estructuras políticas antagónicas, que van a entrar en conflicto y que van a ser de muy difícil armonización en los siglos que suceden a este proceso de reconquistador, pero lo que demuestran los reyes católicos es ese espíritu, esa idea que ha presidido toda la reconquista, que es unificar las tierras y devolverlas a su estructura original, a ese reino unido hispano-totorum que había sido destruido por ese proceso invasor que se había producido en el 711. Como digo, es un proceso largo en el que se dan diferentes situaciones que lo van retardando, pero en el que todos los reinos que participan en esta empresa histórica monumental que realizan los españoles de aquel momento, tienen una idea clara, que es el de la unidad indisoluble de las tierras que hoy forman parte de la península ibérica. No, y por volver un poco a esta especie de división irreconciliable entre izquierdas y derechas, uno de los que niega con más fuerza la idea de que Al-Ándalus sea España fue Claudio Sánchez de Albornoz. Creo que no es un carca, por decirlo coloquialmente. Luego, en cuanto al ideal, por dar alguna pincelada que yo creo que está bien, en el siglo IX se escribe la crítica al Beldels, es decir, ya se ha constituido un reino cristiano más o menos estable y
aquí viene una interpretación de lo que ha ocurrido y es un poco el ideal inicial que hay en esa tierra, en ese momento, ¿no? Leo una traducción que hizo Macario Valpuesta, por le mando un saludo del latín, pues esta es una crónica en latín, evidentemente, ¿no? Dice, los sarracenos, que es como se habla de los musulmanes en aquel momento, los llamados sarracenos ocupan las Hispanias. Las Hispanias hay que entender por la división de Hispania superior y ulterior. Claro, cuando hay un plural siempre se entiende como una fragmentación, no, es otra cosa. Es otra cosa. Y conquistan el reino de los godos, el cual todavía poseen hoy tenazmente. En el siglo IX lo poseían en gran medida. Y los cristianos con ellos hacen la guerra día y noche y combaten cotidianamente por cuanto que la providencia divina ordena expulsarlos de ahí de forma inmisericorde. Es decir, el ideal providencialista, el hecho de que hay que recuperar para la cristiandad ese territorio está ya desde el siglo IX y subyace y de hecho, pues por ejemplo, siglos más tarde, don Juan Manuel en el libro de los Estados, ya sabemos don Juan, obras de la muerte de su padre, dice lo siguiente, y por ello hay guerra entre los, estoy dando unas pinceladas para que se entienda la continuidad, ¿no? Y por eso hay guerra entre los cristianos y los moros. Habrá hasta que hayan cobrado los cristianos las tierras que los moros les tienen forzadas. Que cuanto por la ley ni por la secta que ellos tienen, no habría guerra entre ellos. Es decir, la idea de que es una tierra que hay que recuperar está constante. Bueno, podría poner muchísimos, ¿no? Muchísimos ejemplos, ¿no? Si queréis sigo, ¿no? Pero que están por todos los lados. En fin, no sé. A ver, vamos a... Bueno, una embajada que hubo, pues por parte de los musulmanes, ellos también consideran que han invadido un territorio que es ajeno. En fin, es una idea que atraviesa los siglos. Yo por ello que me parece extraño que, bueno, no me parece extraño dado el sectarismo en el que estamos metidos en España hace tiempo, pero es sorprendente hasta qué punto se está queriendo ver aquello pues como una especie de convivencia con ciertos desajustes, ¿no? Había verdaderas incompatibilidades, hay que decirlo claramente, de carácter religioso y antropológico, yo lo digo claramente, ¿no? Sí, incluso, Iván, se puede hablar de... Esto a lo mejor suena muy imperialista, tú has hecho mención al término imperialista, pero ahora en este conflicto que tenemos con esas intenciones anexionistas marroquíes, volviendo un poco al aspecto político, ¿no?, que se tiene contra pues, los territorios españoles del norte de África, Ceuta, Melilla, Canarias, yo soy ceutí y lo padezco en primera persona. Se puede hablar de un proceso de reconquista inconcluso. ¿Por qué? Porque hablamos de la Hispania, pero nos olvidamos de la Hispania transfretana. O sea, la Hispania transfretana es aquella que está más allá del estrecho. De hecho, Isabel la Católica en su testamento habla de la necesidad de seguir ese proceso reconquistador. He hablado de los reinos cristianos. Hablamos de los reinos cristianos, Castilla, Aragón, el Reino de León, Navarra, pero Portugal también se consideraba un reino español, un reino heredero. Los condes de Portugal eran vasallos del rey de León hasta que Alfonso Enrique pues, pasa a ser el primer rey de Portugal. Pero su proceso reconquistador, el proceso de reconquista de Portugal, está en la misma línea que el proceso reconquistador castellano o aragonés. Va en esa línea de la unificación, de la unidad a la que aludí hace un rato. En 1415 los portugueses conquistan Ceuta. Y lo hacen como una cruzada, lo hacen como una continuidad de ese proceso reconquistador. Yo cuando se habla de la conquista de Ceuta, yo no lo entiendo como una conquista, lo entiendo como una reconquista, unida a ese proceso de avance de estos reinos cristianos que en el nombre de Hispania van a conquistar esa Hispania transfretana, esa Hispania del norte de África, de la que como base o como punto de partida pues es Ceuta, es Melilla. En ese sentido reconquistador llegan los portugueses en 1415, incluso se nombran caballeros en la catedral de Ceuta, en esa primera catedral que se constituye en el norte de África, precisamente como caballeros al servicio de ese proceso de reconquista de esa parte de la Hispania del norte de África que había sido también cristiana antes de la conquista y de la invasión musulmana del 710
que es cuando Musa hace presencia o toma presencia en el norte de África y acantona su grueso del ejército árabe en lo que hoy conocemos como la ciudad de Tánger, que es de donde también se hacen las primeras partidas o las primeras descubiertas sobre la zona del litoral de Algeciras, de Tarifa, con el primer desembarco que hace Tarif en la zona de Tarifa, un poco para ver qué situación estaba en su península. Me viene muy al pelo lo que dices, no está ensayado, pero me viene hoy, ¿no? Cuando hablas, claro, la idea de reconquistador, yo he hablado de la idea de totalización que se maneja todo el rato, ¿no? La idea de que hay unas fronteras o hay un volumen máximo de territorio que hay que alcanzar, que son el mundo peninsular, por decirlo así brevemente. Es verdad que también esa franja norteafricana también debería serlo, pero aunque eso ya se acaba desechando por motivos, también entre otros motivos porque aparece una cosa llamada América. Claro, eso cambia el mundo por completo y desvía toda la energía, ¿no? Pero para que se vea que la idea de totalidad está latente todo el rato, voy a utilizar el Cervantes comodín, ¿no? El Cervantes, ¿no? Entonces, en la Numancia, que es una obra poco leída, pero que tiene mucho que ver para que observemos hasta qué punto los españoles se han vinculado al mundo romano también, incluso al prerromano. Es decir, los numantinos serían la defensa. Esto es un anacronismo, lógicamente los numantinos no eran españoles, eran otra cosa, ¿no? Eran la tribu que fuera, ¿no? Ibérica, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ahí verían cierto heroísmo, cierta resistencia ante un invasor extranjero. Bueno, eso es otro debate. Cervantes, cuando, como es bien sabido, Portugal forma parte de los dominios reyes españoles, con Felipe II, es cuando él ve concluida la reconquista. Claro, está del mismo modo que cuando está Don Rodrigo bajo una corona está todo el territorio, en ese momento con Felipe II se habría recuperado de una manera muy transformada aquello. Y lo dice él, dice: debajo de este imperio tan dichoso serán a una corona reducidos por bien universal y tu reposo, tus reinos hasta entonces divididos, el jirón lusitano tan famoso, es decir, como si hubieran roto una parte que se ha recuperado, que un tiempo se cortó de los vestidos de la ilustre Castilla de zurcirse de nuevo y a su estado antiguo unirse. Es decir, ahí está la idea de reconquista completamente ejercitada desde la perspectiva de un hombre del siglo XVI-XVII como es Cervantes. Es decir, Felipe II sería una especie de nuevo Don Rodrigo, ¿no? Ahí hablaba de cruzada. ¿En algún momento tuvo desde la factura del mundo católico consideración de cruzada? Sí, Claro, 7 siglos, pero en algún momento sí que la tuvo. Las Navas de Tolosa es una cruzada. O sea, tiene esa consideración de cruzada. He de decir una cosa también, es importante. Portugal se vincula mucho más al papado que Castilla. Y que los reinos peninsulares, no portugueses, para decirlo de otro modo, ¿no? Porque aquí hay un asunto fundamental. Yo lo traigo en el libro porque me parece que es crucial, ¿no? Santiago, el sepulcro de Santiago, por cierto, que hace poco han encontrado unos restos que creen que son los primigenios, las cosas ya de la genética, que yo me pierdo, pero el hallazgo, invención, como se quiera llamar, de Santiago, es un contrapeso a Roma, y es muy importante. Eso es un asunto verdaderamente fundamental. Es la debilidad portuguesa la que, para protegerse del expansionismo castellano, le hace vincularse mucho más al papado que los reyes castellanos. Y de hecho, si nos damos cuenta, cuando se produce el descubrimiento de América, las bulas alejandrinas son favorecidas por el poder político que tiene Castilla. No nos engañemos, no hay ninguna ingenuidad en ello, ¿no? Pero hay dos asuntos fundamentales en el mundo hispano, ¿eh? Uno, Santiago, aparte ya del camino, que ya digo que es una especie de contrapeso a Roma, entre comillas. Y otro, la polémica que se dio, que parece una anécdota, entre Beato de Liébana y Elipando de Toledo. Elipando de Toledo era un cristiano adopcionista, ¿no? Una especie de interpretación mucho más compatible con el Islam, que, como es bien sabido, a los cristianos les llama politeístas desde el principio. Esto es otro problema fundamental en la Reconquista, ¿eh? La incompatibilidad está ahí. Hay un Dios, el Dios Alá es un único Dios, y desde la perspectiva de los musulmanes el dogma de la Trinidad es politeísmo.
Bueno, pues el refuerzo de lo que ellos consideran politeísmo rompe también esa posibilidad, vale la redundancia, posibilista que hubiera abierto el Hipando de Toledo con el adopcionismo, según el cual pues, se cuestiona la divinidad, la condición divina de Jesucristo. Y eso también, eso es un tema, aparentemente, una discusión muy refinada, es una distinción absolutamente esencial también, para el hecho de que los reinos cristianos tengan una connotación muy diferente a la que podrían haber tomado si hubieran cogido esa senda diferente de compatibilidad con el Islam. Esto es un tema más complejo, pero yo también lo trato porque me parece que no todos son batallas y matrimonios, son más cosas, Bueno, de hecho, has hecho mención a que el reino de Portugal es un reino especialmente protegido por el Papa. De hecho, estaba en una permanente debilidad con respecto al reino de León, al reino de Castilla, y el Papa destina recursos ingentes en proteger al nuevo rey, a la nueva monarquía que se constituye después de la batalla de Eurique, que es una especie de remedio de la batalla de las Navas de Tolosa, también con cierto misticismo, con también aparición de Santiago y bueno, toda esa historia. Ellos hacen su reproducción de las Navas de Tolosa, pero necesitan de ese apoyo especial del papado, incluso en el aspecto militar. Portugal es tierra templaria, hay cantidad de fortalezas y de vestigios de la Orden del Temple. La Orden del Temple es una orden de obediencia directa al Papa. O sea, esa presencia militar, se puede decir un contingente militar permanente del Papa para proteger los intereses de Portugal, demuestran ese interés que el Papa tiene en proteger los intereses del reino portugués. La primera cristalización del Reino de Aragón también se vincula mucho al papado. Es decir, esto es importante, Claro, esto en algunos sitios, si lo dicen ya sé lo que me estarían llamando, pero bueno, me lo ahorro, La potencia de Castilla es tan grande que digamos que los bordes se ven debilitados hasta tal punto que en algunos casos se echan un poco en brazos del papado buscando una protección mayor, como apunte. Sí, esa es la realidad, se ve perfectamente. Y luego, por cierto, Portugal se echa en brazos de Inglaterra, eso ya es otro problema suyo. Cada problema lo tenemos más nosotros quizá por otros asuntos que no tienen que ver con la reconquista. ¿Había alguna pregunta por allí que alguien quería hacer? No sé si me había percibido. Usted, ¿no? ¿Por qué 1711 la conquista? ¿Qué pasa en España en esa época, en ese siglo, para que...? Porque bueno, lo que es una... 11 kilómetros que nos separan de África... No, porque hay una debilidad, o sea, el problema interno del reino visigodo, las dos facciones que hay enfrentadas, pues una de ellas recurre a la ayuda extranjera y vienen y se quedan, por eso. Realmente lo que hay es una apertura de puertas. El Ceuta tenía un gobernador, se habla del conde Urbano, está un poco ahí en la leyenda, parece ser que estaba vinculado a los restos de la presencia bizantina, pero que tenía cierto vasallaje. Y tenía tierras aquí también. Tenía vasallaje al reino visigodo. También están las pugnas internas que tienen los herederos de Vitiza con esa monarquía electiva que representa a Roderico. Roderico es el nombre germánico del rey Don Rodrigo, ¿no? Que está ya castellanizado, ¿no? Hay un conflicto interno, hay una guerra, hay una verdadera guerra civil y una defección del Estado visigótico, porque ya estamos en ese proceso de protofeudalización, ¿no? que se va a desarrollar después en todo el continente europeo. Los musulmanes cuando llegan se encuentran lo que se diría coloquialmente una perita en dulce. O sea, ellos llegan, tantean y ven que el Estado visigótico está en pugna interna, que hay una parte que es proclive a abrirle las puertas porque necesitan de ese apoyo, y una vez que se plantan aquí en el territorio peninsular, pues ven que no hay una resistencia real. Hay que analizar la batalla de Guadalete y la situación en la que se encuentra el ejército del rey Rodrigo. Hay una parte del ejército que realmente traiciona al rey Rodrigo, y realmente pues hace que había como una diferencia de 10-1. El ejército de Rodrigo superaba en 10-1 a los huestes que habían cruzado del norte de África, y en cambio se produce una derrota estrepitosa
es precisamente porque hay una parte de ese ejército que abandona el campo de batalla y permite que se produzca esa derrota en la batalla de Guadalete. Esa es la prueba evidente de la defección en la que se encuentra el propio Estado y que aprovechan hábilmente las fuerzas árabes y los bereberes que avanzan con Tarik y que después refuerza la llegada de las tropas de Musa desde la zona de Tánger, ¿no? Yo digo Musa, pues es más clásico. Musa. No, es por las facciones que hay enfrentadas. Es decir, está la facción de Don Rodrigo y la de Bitiza. Entonces, esa abandona y cae, y entonces se encuentran con una desarticulación. De hecho, cuando Don Rodrigo baja, entre comillas, a combatir aquí, baja revestido de toda la púrpura, ¿no? Literalmente, de un hombre poderoso que se siente fuerte con un ejército sin saber que le van a traicionar. De hecho, las acusaciones, aunque aquí tengo algún ejemplo, como traidor que se le hacen a Don Opas, al obispo, son constantes, ¿no? Incluso Don Opas es el que va a hablar con Don Pelayo, ¿no? Y a decirle, oye, desiste, y le dice, no, desiste. Bueno, ahí, como dice Juan Sergio, hay un montón de... se mezcla la leyenda con la historia, también está la leyenda de la cava, la posible mancilla de una hija, en fin. Muy difícil establecer un criterio rigurosísimo, porque tampoco hay que descartar todo, es decir, hasta la leyenda de la cava tiene su fulcro de verdad y tiene su verosimilitud también, podría ser un componente más, no hay por qué descartarlo, porque es que sí que es cierto que, y hasta hace 4 días, los enlaces matrimoniales han aparejado al poder constantemente. Esto no es nuevo y probablemente prosiga, ¿no? Supongo, ¿no? Entonces, es ese cúmulo de circunstancias el que permite el colapso del mundo visigodo. Se mantiene por ahí otro rey, ahora mismo no me acuerdo del nombre, no me acuerdo, ¿verdad? Visigodo ya más debilitado y el empuje es detenido en Poitiers, pero si no hubieran tirado para arriba. ¿Qué ocurre? Pues que de algún modo el cuadrante noroeste de la península queda poco poblado, tiene poca implantación de musulmanes, y de hecho los vestigios son poquísimos, y ya está. Otra cosa que sí que me gustaría señalar, como todo está sujeto a interpretación, porque la historia se hace con los elementos que nos llegan al presente. O sea, yo siempre digo una cosa que parece una broma, pero yo no he viajado a Guadalete, no tengo la máquina del tiempo. Lo que tenemos son los documentos que han llegado a nuestro presente y las evidencias arqueológicas que van apareciendo. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 70 hubo, por parte de unos historiadores, Barbero y Vigil, una interpretación del mundo de Don Pelayo como una resistencia estrictamente indígena, una resistencia estrictamente astur. Que por cierto, lo que interpreto es que es muy oportuna en el contexto de la configuración de las pre-autonomías, donde cada autonomía tiene que tener, pues por ejemplo en Andalucía se han inventado un padre de la patria, un tal Luis Infante, cosa escandalosa para mí, pero bueno, en fin. Y allí pues hay que inventarse que los asturianos son unos individuos irredentos como Asterix, ¿no? Bueno, como digo que la historia se hace con lo que llega a nuestro presente, desde entonces hasta el presente actual, el descubrimiento de elementos visigodos es creciente en el norte en Asturias, con lo cual la idea de que Asturias sería poco menos que una aldea gala, entre comillas, ¿no? Nunca conquistada, se va desvaneciendo. Ocurre igual en el País Vasco, las vascos con galas, que suena mejor, ¿verdad? No, los vascos nunca fueron dominados, mentira. La cantidad de vestigios romanos es cada vez mayor. Incluso yo me agarro al argumento de John Juaristi cuando en una conferencia que organizamos con Deneas hace un siglo, él dijo una cosa que aparentemente provocadora, pero que es cierta. Dice, vamos a ver, el vascuence en gran medida es una lengua romance. Muchísimos vocablos son transformaciones de palabras del latín, dice, empezando por chapela, que viene de capella, es decir, eso ya destroza algunos de los argumentos más cerriles, ¿no? del nacionalismo vasco. Es decir, que el sustrato romano es más potente de lo que hay y el visigodo también. Digo, para evitar estas interpretaciones a veces muy interesadas y localistas, por no decir aldeanas, y sobre todo que van en contra de la idea de una España que se mantiene en el tiempo, insisto, con sus modulaciones y transformaciones. Es decir, la España del siglo
11 no es la del 15, ni la del 15 la del 18, etcétera, etcétera. Pero vamos, es que no conozco ninguna sociedad política en la historia que se haya mantenido estanca y sin transformaciones por siglos. Bueno, quizá la isla de Sentinel, que sabéis que cuando a alguien lo matan. Pero vamos, tampoco es un ejemplo de civilización. Lo que está claro es que tenemos que estar orgullosos de nuestra historia. Por desgracia, nos inducen a no estarlo, a demonizar nuestro pasado, evidentemente por espurios intereses políticos de quienes quieren llevarnos a esa ruptura, vamos a decirlo, a esa desintegración, ¿no? Esa ruptura que nos quieren llevar por ese camino, por esos intereses políticos que por desgracia vemos y padecemos. Podemos hablar, como digo, de una verdadera gesta. Una verdadera gesta histórica, esta gesta que conocemos como Reconquista, a la que va a suceder esa gesta que es después la conquista de América y esa evangelización que trasladamos de ese proceso de reconquista realizado por la cruz, que es la que mueve ese proceso reconquistador en la península ibérica y que después va a llevar a ese proceso de conquista a América, pero que también va a estar movido por esa defensa y por esa expansión de la cruz, ¿no? Yo creo que ese es el resumen, ¿no?, de esa historia, de esa gesta que hace España, la defensa de una idea, la defensa de un proyecto unitario y, por supuesto, la defensa de la cristiandad, que forma parte esencial y constitutiva de lo que es la identidad de nuestra patria. Bueno, yo voy a hacer un poco de publicidad del libro. Hay una cosa sobre la cruz que aparece en la portada muy interesante. Ahí lo dejo, de un simbolismo tremendo. Por volver, y ya, bueno, si hay más que una palabra, y si no, ya con esto cerramos, o lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Por volver un poco a romper la idea de que defender España es una cosa de derechas y atacar a izquierdas, y estas tonterías, a mí me parecen tonterías, sinceramente, ¿no? Y anacronismos, ¿no? Vamos a ver. José Cadalso, ¿no? Siglo XVIII, cartas marruecas, cartas, ya sabemos contra quién, ¿no? Contra esos señores de ahí arriba, ¿no? Dice lo siguiente, José Cadalso, dice: los de Asturias y las montañas es Cantabria, las montañas es Cantabria, ¿saben? Hacen sumo aprecio de su genealogía, es decir, de su pasado, y de la memoria de haber sido en aquel país, de haber sido aquel país como paisaje, cuidado, porque hay que matizarlo todo, ¿eh?, el que produjo la reconquista de España con la expulsión de nuestros abuelos. ¿Sí? Clarísimo, siglo XVIII, es decir, esto ya no es ni el PSOE, ni el PP, o sea, quiero decir que esto es una cosa muy clásica. Otro ejemplo que quiero poner, de 1789, siglo XVIII también, ¿no? Jovellanos. Hubo entre nosotros un tiempo en que todos los brazos del Estado debían estar prontos para su defensa. El glorioso empeño de reconquistar un reino envilecido bajo el yugo de los árabes, más claro agua, ¿no? Más claro no puede estar. Y de arrojar de nuestro continente estos enemigos bárbaros y opresores, más claro no puede estar. Este señor sería probablemente cancelado, si esto lo escribe en un pseudo medio, ¿verdad? Armó contra ellos todas las clases, o sea, todas las clases sociales. Aquí está entrada en el tema de clase social, bueno, podemos decir estamentos, ¿no? Sin que hubiese alguna que se creyese libre de la honrada pensión de restaurar la libertad de su patria. El rico hombre, el prelado, el caballero, el solariego, seguían el primer toque del tambor que los convocaba a la guerra y marchaban en auxilio del estandarte real a lidiar por la conservación de un Estado de que eran miembros y defensores. Es decir, los ejemplos son infinitos. Yo he puesto unos cuantos, pero vamos, que el que quiera entretenerse puede sacar muchísimo más. Y que el término es muy antiguo, que la idea es aún más antigua y que, por supuesto, las modulaciones se van cambiando como cambiamos todos. Así que, por eso. Bueno, yo creo que hemos dejado muchas preguntas, muchas cuestiones en el tintero, pero que están aquí perfectamente reseñadas. Creo que es una oportunidad de poder conocer este periodo tan interesante y bueno, pues yo creo que animamos a los presentes a adentrarse en este trabajo, en esta magnífica obra de Ben Vélez y conocer sobre todo este periodo tan importante de la historia de España. Bueno, yo creo que con esto vamos a dar por finalizado este acto. Recordaros que mañana tenemos un observatorio con otro tema de actualidad,
y que bueno, pues va a tratar también una cuestión importante, relevante y que afecta directamente a esta comarca del Campo de Gibraltar y también a la forman parte efectivamente del estrecho de Gibraltar, y que bueno, que os animo también a participar, a estar presente con los ponentes que vamos a tener en este observatorio. Pues nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y si Dios quiere nos vemos mañana también. Muchas gracias a todos.